Muy buenas noches, bienvenidos a los que se conecten. El día de hoy vamos a analizar la guía para la detección y seguimiento de casos de violencia y abuso sexual. La dinámica la vamos a modificar un poco. El día de hoy vamos a adentrarnos en lo que especifica esta lectura y vamos a hacer algunos comentarios que observemos, nos hagan llegar en la transmisión y podremos hacer una reflexión sobre la idea que ustedes nos están especificando. Es importante reconocer que este tema, aunque en un momento determinado forma parte de la bibliografía de los compañeros docentes que van a presentar examen para ingreso u oposición, es un tema que también lo debemos de dominar y manejar muy bien en las escuelas por parte de los docentes activos, ya que nos permite conocer los protocolos y normas que debemos de seguir para atender casos donde se presenten violencias y abusos sexuales en nuestros alumnos, niñas, niños u adolescentes. El día de hoy vemos el análisis de una lectura que fue publicada en el 2013, que forma parte de la bibliografía para estudiar, para presentar el examen de ingreso. Aquí nos señala que este programa de intervención directa fue creada por la Fundación Telefónica Pro Niño, operada por Save the Children en México, en 13 localidades del país. En esto nos permite conocer y tener la oportunidad de apoyar y dar seguimiento a las niñas, niños y adolescentes y a sus familias que viven algún tipo de violencia. A partir de la experiencia que se pudo distinguir en la elaboración de esta guía, se identifica la falta de información que existe para darle seguimiento y establecer acciones alrededor de un caso de violencia, buscando afrontarlas y en un momento determinado apoyar a los niños y a las familias para que salgan de esta situación. La presente guía ofrece elementos claves para poder dar una respuesta desde el enfoque de los derechos ante la detección de casos de violencia o abuso. Por ello, en este material de análisis se especifican los derechos de la ley de los niños, niñas y adolescentes, se especifican los derechos humanos y se especifican los derechos de las Naciones Unidas en lo que es la Convención de los Niños, de los derechos de los niños. Nos da un concepto para enriquecer y lograr identificar qué es lo que se considera como violencia. Nos presenta información necesaria para identificar cuáles son las señales en las que podemos nosotros identificar cómo se está brindando la violencia y de esa manera facilitar la detección de los casos. Nos presenta también una serie de recomendaciones sobre el rol que debe de seguir la persona que establece el primer contacto con el alumno en relación a la detección de una violencia. Ese primer acercamiento es importante porque da la oportunidad de que el niño en confianza o algún familiar nos señale o nos indique o nos presente cómo se está llevando a efecto una situación donde se le está generando un acto de violencia o de abuso hacia su hijo o a su pariente. Las actitudes y las preguntas que nosotros como facilitadores debemos de establecer para darle un trato cálido, debemos de ser conscientes que un niño que vive este tipo de violencia se encuentra desorientado, se encuentra temeroso, se encuentra triste ante este momento que vive. Por lo tanto, debemos de tener un trato cordial, donde el niño se sienta seguro y de esa manera podamos obtener información que nos ayude a definir la ruta crítica a seguir
y darle orientación acerca de los pasos que se deben llevar a efecto tanto al niño y a la niña como a su familia. Hay que ser conscientes que dentro de este seguimiento y detección, el niño juega un papel muy importante. Tiene que conocer qué se está haciendo, por qué se va a hacer, para que él se sienta seguro y pueda participar en atender su caso y podamos encontrar una solución a ese acto de violencia que está sufriendo. Además, en esta guía se anexa un documento donde nos brinda mayor información sobre los sistemas de protección que existen en el país, la función que tienen cada uno de ellos dentro de una estrategia de detección y seguimiento para atender casos de violencia, abuso y explotación sexual. La violencia nos maneja en esta lectura que no es libre de la estructura social, que dependiendo las relaciones que se puedan llevar a efecto dentro de la socialización en nuestra cultura, nos puede especificar cuáles son los patrones que permiten que se pueda generar una violencia. Es muy claro que se justifique que es como parte del hacer social, que hay ciertas formas de participación que se expresan por tradiciones, a lo mejor en un momento determinado en la sociedad, el niño que no se golpea con otro no es hombre, la ideología que se pueda tener en la sociedad, los sentimientos, conceptos, formas de ser, formas de actuar, las necesidades sociales. En esta guía nos señala que dentro de ese parámetro se justifica que la socialización es la que da origen a que se pueda presentar en un momento determinado en ciertos grupos sociales la mayor cantidad de abusos y de violencia. Porque se expresan las situaciones de acuerdo a la interacción que se pueda generar entre la sociedad. El miércoles vimos las diferentes características que pueden tener las violencias. Nos manejaba la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica. Pero en esta guía nos anexa, además de esas, nos señala que también existe una violencia por negligencia, abandono físico y emocional. Esta consiste en la omisión de responsabilidad que puede tener uno o más miembros de la familia con relación a las niñas y los niños, cuando le dejan de proveer sus necesidades básicas para su desarrollo físico, emocional, social o cognitivo. Se puede caracterizar como un abandono, falta de cuidado, de atención y de protección, aun cuando no se provean estímulos y condiciones para asistir a una asistencia educativa, el hecho de no llevarlos a la escuela, el hecho de que los problemas entre parejas, el abandono o la separación, hacen que en un momento determinado uno de los padres de familia no le provea al niño lo que verdaderamente sea necesario para su desarrollo integral. Eso está considerado como una negligencia o abandono, que genera una violencia física y emocional, porque puede originarle retrasos en su desarrollo infantil o incluso generarle problemas de salud. Es importante establecer una diferencia entre lo que es negligencia y lo que es la situación de carencias de recursos de la familia. Si en un momento determinado en una familia no hay la posibilidad de los recursos porque pues no cuentan con trabajo, la situación económica es complicada, eso no puede ser considerado como un acto de violencia, porque simplemente es parte de la situación en que están viviendo de carencias, pero el niño es atendido dentro de sus posibilidades, se le brindan las atenciones precisas. En esta situación más bien es negligencia por la falta de provisión de las condiciones necesarias para que el niño se pueda desarrollar de manera correcta. La Organización de las Naciones Unidas nos plantea que violencia es toda forma de perjuicio o abuso físico o mental. Es un descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.
Esta definición la establecen ellos en su artículo 19 en la Convención sobre los Derechos del Niño. La violencia que manejan en esta guía se puede clasificar como violencias familiares, escolares, institucionales, laborales y comunitarias, dentro de las 4 especificaciones que mencioné anteriormente, que es violencias físicas, violencias psicológicas, violencia por negligencia, abandono físico o emocional y violencia sexual. Las consecuencias y señales que nosotros podemos distinguir en los alumnos que sufren violencia pueden ser de 4 tipos, las cuales se pueden presentar a corto o a mediano plazo, por presentar vivencias de situaciones de violencias que pueden ser variadas y que también depende de la forma en donde el niño está sufriendo la violencia de forma experimental, en su nivel de gravedad y la duración de la vivencia. Puede ser que en un momento determinado el niño tenga una violencia familiar o escolar, pero muy esporádica. No es una situación que le vaya a generar a corto plazo una demostración de que está sufriendo un acto violento. Pero también hay situaciones de niños donde son frecuentes, constantemente. Entonces podemos a corto plazo poder reconocer las modificaciones de conducta en el niño donde nos señale y demuestre que está sufriendo una violencia. La violencia las consecuencias y señales que nosotros podemos distinguir a nivel físico es, por ejemplo, el niño que frecuentemente se queja de dolores de cabeza, de estómago, de incontinencia urinaria, de síntomas de desnutrición, su tez pálida, de coloraciones en su piel, golpes y heridas, pesadillas y otros problemas de sueño. Eso es lo que podríamos distinguir de manera física que el niño puede presentar como señalamiento de que está sufriendo actos de violencia. A nivel cognitivo, son problemas para atender y retener el aprendizaje y conocimiento que está llevando en la escuela, alteraciones de su memoria, deficiente desempeño escolar. Para esto es importante identificar que los niños que presentan estas modificaciones o estas consecuencias y señales de violencia, no es que en un momento determinado tengan un rezago escolar, sino son niños que de un momento a otro, a corto plazo, empiezan a demostrar una modificación en su comportamiento. Eran niños que eran atentos, que eran responsables, cumplían en sus actividades, pero al ir presentándose en su ambiente o en su contexto situaciones de violencia, pueden modificar esa forma de ser, y esos son los señalamientos y las condiciones en que nosotros podríamos identificar que verdaderamente el niño está sufriendo un acto de violencia. En su cambio de conducta, cuando un niño es hiperactivo, cuando tiene miedo, es hostil, agresivo, presenta ansiedad, angustia, falta de interés, trastornos depresivos y otros síntomas de estrés postraumático como una exageración al peligro. Un niño se exalta, no acorde a la situación que puede estar viviendo, porque demuestra el reflejo de una situación que tiene en memoria, en recuerdo a un momento que no puede ser tan agresivo en la escuela, pero él reacciona de una manera exagerada. En sus prácticas, por ejemplo, falta de higiene personal, su baja autoestima, el ausentismo a la escuela, la incapacidad para que se relacione, las reacciones emocionales demasiado intensas, un niño que por una situación llora demasiado o se enoja muy agresivamente, acciones que perjudican a su salud, como cuando ya se hace en una situación muy grave, porque pues ya tienen demasiado tiempo que el niño está sufriendo esos actos de violencia, es cuando ya se van hacia unas situaciones de consecuencias y señales muy agresivas, como cuando el niño ya consume drogas, empieza a tener sexo a temprana edad, tendencias suicidas y daños autoinfligidos. Ese es cuando verdaderamente la situación ya es muy grave
y el niño ya siente que no encuentra quien en un momento determinado lo pueda apoyar, se siente solo, se siente demasiado frustrado y siente que su existencia es aceptable en la sociedad y entonces llegan a tener estos pensamientos ya demasiados críticos. El acercarnos a los niños nos permite que ellos afronten solos la violencia. Si un niño sufre violencia, es incapaz de encontrar que verdaderamente alguien pueda confiar en él y de quien pueda obtener protección. Es probable que si en un momento determinado el niño no se sintiera capaz de confiar en alguien, porque en un momento determinado si nos los cuenta y nosotros minimizamos o no le hacemos caso o consideramos que puede ser algo fantasioso o que verdaderamente es exageración lo que el niño está diciendo, no le podríamos prestar la atención y entonces el niño podría considerar que no cuenta con el apoyo y es probable que esa violencia continúe hasta llevarlo a unas decisiones muy agresivas como las que mencioné anteriormente. El niño en ese momento podría perder la esperanza de encontrar un apoyo y si se tomó la decisión y la fuerza para poder expresar un grito de auxilio y no hubo quien respondiera o quien le brindara la seguridad de que sí te creo, te voy a apoyar y hay una manera de que juntos podamos encontrar una solución, el niño no volvería a comentarle a nadie lo que le ha sucedido porque no daría oportunidad de una ayuda por una segunda vez. A todos los compañeros que se han anexado a la visualización de esta proyección en vivo, les agradecemos su participación. Esperamos que en un momento determinado clarifique alguna duda que tengan. Sí nos gustaría que en un momento determinado en el transcurso del video, si tienen alguna inquietud o desean que se les aclare alguna duda, con toda confianza escriban sus comentarios y podremos en un momento determinado hacer una reflexión. Aquí lo importante es que aprendamos, compartamos experiencias y saberes de tal manera que podamos beneficiar a nuestros niños y podamos detectar a tiempo a los niños que sufren violencia y que verdaderamente le podamos brindar ese apoyo necesario para que vea que no está solo y que hay una manera de solucionar esa situación. La detección de casos. ¿Cómo podemos enterarnos que niños y niñas sufren o han sufrido violencia? ¿Cómo los podríamos en un momento determinado detectar? Puede ser que alguna tercera persona, un maestro, un amigo, un vecino, un familiar del niño, se acerque y nos cuente porque es testigo de esta situación. También puede ser los familiares directos. La misma familia puede ser quien se acerque en un momento determinado si se siente que es una desesperación por saber cómo puede apoyar a su hijo o a su sobrino o alguna situación familiar directa y nos pueda comentar la situación de violencia que se está presentando, que se está viviendo en su casa y que en un momento determinado ya está afectando o repercutiendo en el desarrollo de los niños o niñas que se encuentran a su cargo. También puede ser por los cambios de comportamiento que nosotros podamos identificar, como por ejemplo, ser sensibles y estar atentos a indicadores de situaciones de violencia. Si en un momento determinado nosotros distinguimos unas ciertas conductas no habituales en los niños, eso debe ser un motivo de alerta para observarlos más detenidamente, platicar, acercarnos a que él vea la importancia, que él es parte de la escuela y que nosotros nos preocupamos porque todos los niños tengan un ambiente saludable en su desarrollo y que en un momento determinado indaguemos qué está originando ese cambio en su comportamiento o qué situaciones particulares han surgido durante las actividades que estamos llevando a efecto y que es necesario brindarle un acompañamiento para que el niño empiece a tener esa confianza y nos pueda comentar la situación que está viviendo.
De ahí también la manera como podemos detectar es una charla directa. Nosotros tenemos muchas oportunidades cuando vemos las asignaturas de cívica y de socioemocional, se apegan a estas situaciones donde podríamos poner, si en un momento determinado detectamos una cierta posibilidad de presencia de violencia en nuestros niños, plantear situaciones cotidianas que se pudieran hacer para que el niño pueda sentirse relacionado a esa situación que nosotros presentamos y que pueda dar la oportunidad de decir, pues yo también estoy pasando por eso, o así como el niño de la historia que usted está contando, así me pasa a mí. Entonces eso podría ser la oportunidad de generar una confianza para que el niño se acerque y nos pueda referir las situaciones que les están afectando. Sí es necesario que quede muy firme en nuestra identificación que desde el momento en que alguien nos platicó, ya sea terceras personas, la familia, lo hemos detectado, el niño se ha acercado, lo relacionó con alguna clase, desde el momento en que tenemos conocimiento de que se está dando un caso de violencia, es importante iniciar con una ruta crítica, dado lo delicado que puede llegar a ser la situación que vive el niño y la niña. Si nosotros en un momento determinado hemos podido comprobar, hemos podido saber, hemos podido identificar que el niño está sufriendo un acto de violencia, desde ese momento tenemos que tomar la decisión de elaborar una ruta crítica que nos permita darle la detección bien veraz, oportuna, y darle un seguimiento para que el niño pueda llegar a solucionar esta situación de violencia que vive. ¿Cuál es la función que nosotros como adultos debemos de realizar en el momento en que hemos detectado un caso de violencia? Cualquier persona que trate y trabaje de forma cercana con niñas y niños debe tener claro su papel, que es responsable de garantizar la protección ante cualquier tipo de violencia y explotación. El educador, en este caso los docentes, es un puente entre las niñas y los niños y la familia y los servicios regionales necesarios para que garanticen la atención, el bienestar y el desarrollo integral del alumno. Para ellos son unos ciertos procesos que se tienen que seguir, que nos deben dirigir nuestra forma de comportarnos ante esta detección de casos de violencia. La primera sería la empatía. Hay que comprender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Debemos de ser sensibles a los estados de ánimos y modos y humores que tengan otras personas. Implica poderles hacer saber a quienes cuentan una situación adversa que comprendemos cómo se siente. No es que nos vamos a poner en el lugar del niño, sino que comprendemos su sentir, comprendemos su sentimiento y que compartimos es la posibilidad de encontrarle una solución a esa situación que estamos viviendo. De ahí el siguiente proceso es tener una información completa. No podemos irnos con supuestos de pensar que las cosas se desarrollan de tal y cual manera. Tenemos que estar completamente seguros, tener claro cuál es la información necesaria que tenemos que buscar para tener un panorama general del caso que nos permita establecer posibles acciones de seguimiento. No es que vamos a ser unos investigadores críticos y extensivos, sino que tenemos que estar seguros que verdaderamente el panorama de violencia que vive el niño, ¿en qué se basa? De ahí con ello construir opiniones. Al tener una cercanía con los niños y niñas, al momento de elaborar la ruta crítica para la acción, la experiencia que nosotros tengamos en seguimiento a casos podrá aportarle elementos de gran importancia. Por eso, en este sentido, es importante reconocer que si en un momento determinado no contamos con la experiencia en manejo de casos de violencias sexuales o físicas, tenemos que buscarlas a los especialistas
a la gente que tiene la experiencia y el conocimiento en este tipo de procesos para apoyarnos. Y para ello sería muy importante canalizar el caso a quien en un momento determinado pueda atenderlo apropiadamente. Con ello, asegurar la atención. ¿Qué significa con esto? Nosotros debemos elaborar un mapeo de actores, quiénes son los que deben de participar, cuáles son las instancias que pueden ofrecer la atención especializada al caso, establecer un vínculo con ellas y platicar sobre las opciones de atención al caso de violencia que nosotros detectamos en nuestros alumnos. Por eso, como decía en el punto anterior, reconocer que haya especialistas y gente que domine y que está dedicado a este tipo de situaciones que se presentan en los niños y que conocen cómo se va a atender, cómo se debe hablar con el niño, cómo se debe dar el apoyo a la familia. Sí vamos a nosotros a contribuir en el seguimiento, pero tenemos que considerar que es importante asegurar la atención de la gente especializada para que pueda atender apropiadamente esta situación. El siguiente punto es fortalecer la relación. Nosotros tenemos que mantener un interés legítimo en el caso que permita fortalecer la relación y confianza tanto del niño como de su familia. No es, te voy a enviar a los especialistas y aquí terminó mi función, ya no tengo nada que ver, ya otras personas especializadas, las instancias debidas son las que te van. Porque el niño con quien tuvo confianza es con uno, la familia tuvo confianza con uno para platicarle la situación y nosotros tenemos que apoyarlos y en un momento determinado mantener y fortalecer esa comunicación para que haya esa oportunidad de que se puedan brindar todos los apoyos y dándole una oportunidad de atención a sus necesidades emocionales a esta situación. De ahí viene el siguiente punto, que es la contención emocional. Si bien nosotros como docentes no somos asesores psicológicos, es importante que se tenga claro cuáles son los procedimientos básicos de primeros auxilios psicológicos. De acuerdo a la magnitud de la problemática de violencia, nosotros tenemos que saber qué trabajo se debe de realizar para hacer una contención emocional y en caso de tenerlo solicitar el apoyo al equipo de que sí nos pueda brindar esa ayuda. Si en un momento determinado no podemos caer en el error de darle una atención inapropiada al niño para que le podamos en un momento determinado hacer una problemática más grave, tenemos que ser conscientes que tenemos que saber cuáles son los apoyos psicológicos que se le pueden brindar al niño, buscar al especialista que nos oriente para que así dentro de la escuela le podamos seguir dando esa oportunidad de ayuda al niño independientemente de las que pueda recibir en las instancias correspondientes. Seguimiento. Una vez que se inicia este proceso de atención al niño ante actos de violencias, de abusos o sexuales, debemos de mantener un contacto con el niño para indagar cómo se siente en este proceso. Ver si las acciones que se han estado implementando le están permitiendo sentirse seguro y se está tomando en cuenta su opinión en este proceso, explicándole claramente cuáles son las implicaciones de cada paso. No le podemos mentir al niño de lo que significa este tipo de proceso. Él tiene que saber qué es lo que significa cada una de las rutas críticas que se van a seguir para que él pueda dar una autorización. Hay que ser conscientes que el niño tiene que estar en conocimiento y lo mismo su familia. A veces sucede que en este proceso a veces el niño se siente más traumado y hay abandono en seguimiento de atención por la situación en que vive. Es muy importante explicarle detalladamente a la familia qué es lo que se está haciendo, por qué se está haciendo y cuáles son los procesos que van en seguimiento en atención a esta situación que se está brindando el apoyo. Con la ruta crítica, el primer contacto crucial es elaborar un diagnóstico adecuado que permitirá establecer una ruta de atención clara. ¿Cuál es el primer contacto que se da? Desde el primer contacto es cuando el niño o la niña siente que se le escucha, que se le acepta, que se le entiende y que se le apoya.
lo que a su vez le origina una disminución en su intensidad, en su ansiedad. Sirve para reducir en pequeña cantidad probablemente el dolor de sentirse solo o sola ante estas situaciones, y que él es importante y se es empático y con sus sentimientos y sus necesidades, y que nos va a permitir que él hable sobre el maltrato que está sufriendo. Es importante identificar la red de apoyo. ¿Qué significa? Establecer quiénes son las personas que van a acompañar al niño durante todo este proceso de seguimiento en atención y solución a estos actos de violencia que está viviendo. Probablemente en un momento determinado los papás no puedan aceptar o se sienten frustrados, enojados, no aceptan el sufrimiento del cual está viviendo el niño y se niegan a aceptarlo o atender. En un momento determinado, cuando los padres sienten que no pueden con este proceso, pues un familiar o un tutor que en un momento determinado acompañe. El niño tiene que sentir que alguien se encuentra a disposición de poderle brindar esa ayuda necesaria. Entonces, hay que identificar quién va a ser su red de apoyo dentro de los papás o de algún familiar cercano. Una vez que el niño se encuentra en la disposición de comentar lo que le ha pasado, es importante decirle y señalarle que lo vamos a ayudar, pero lo haremos solamente si él está de acuerdo. Si acepta nuestra ayuda, iniciamos el proceso de indagación de la situación, enfocándonos en 3 momentos. Como les decía anteriormente, no podemos nosotros hacer un seguimiento de atención a un acto de violencia si el niño no acepta que se le atienda. Por eso nos especifica muy claramente que cuando nosotros ya identifiquemos si el familiar lo va a apoyar, tenemos que darle a conocer al niño cuál es el proceso a seguir. Si él tiene confianza y nos ha contado lo que está viviendo, tiene que hablar sobre la situación, tiene que estar completamente claro qué es lo que se está haciendo para que él esté consciente de que todo lo que se le va a ayudar es para sacarlo de esa situación de violencia que está viviendo. Nos vamos a enfocar en 3 momentos. Uno es el presente, qué está pasando, qué es lo que él vive, qué es lo que él siente, qué es lo que está viviendo. El pasado inmediato es qué le originó, qué sucedió, quién fue el causante, qué es lo que ha estado viviendo. Y el futuro inmediato es qué se va a hacer, de qué manera se le va a apoyar, cuáles son las circunstancias en las que él considera que va a recibir en cuanto al apoyo y la orientación necesaria para poder encontrar una solución a este acto de violencia que está viviendo. Pero dentro de ellos tenemos que tener muy claro qué podemos hacer y qué no debemos hacer. Lo que no debemos hacer es aquello que puede generarle mayor conflicto al niño, hacerlo sentir con más ansiedad, más frustrado, y que en un momento determinado se sienta peor de la situación que está viviendo. Es importante tener en cuenta que no necesitamos conocer todos los detalles de la violencia que vive el niño. Nosotros no somos trabajadores del Ministerio Público. Esa es la responsabilidad de ellos y del juez que sea atendido, y la terapia especializada que se le va a dar por un analista o un terapeuta. Solamente necesitamos escuchar lo que el niño nos quiere decir abiertamente. Únicamente la información necesaria para poderle dar un acompañamiento y poder implementar medidas de protección. Necesitamos brindarle esa contención emocional que le permite al niño visualizar que hay opciones y que también hay posibles soluciones. De lo que debemos hacer o no debemos hacer, les voy a comentar lo que no se debe hacer para que pues todo lo demás que no se mencione, pues sí es factible que lo llevemos a efecto. Para realizar el primer contacto, es decir, en el momento que vamos a platicar con el niño por primera ocasión, que se acerca a comentarnos la situación que está viviendo, ¿qué no debemos hacer? Contar la historia personal del niño. El niño tiene la confianza de decirnos de manera íntima
una situación de violencia que él vive. Es como un secreto. No es para que lo comentemos de manera general en la escuela, con padres de familia, con familiares, que se haga de conocimiento público. Es una situación que se tiene que resguardar la seguridad del niño y no debemos estar contando la situación que el niño está viviendo. No ignorar los sentimientos y los hechos de lo que está sucediendo. No juzgar ni regañar ni tomar partido a favor del niño o de la familia, sino simplemente ser imparciales. No reforzar pensamientos pesimistas, el que pues se va a tratar de ser, pero es difícil, esta persona tiene contactos o en un momento determinado pues es una persona violenta, pues no, ni me meto. No podemos hacerle saber al niño que tenemos ese cierto temor y que no hay manera de llegar a solucionar su situación. No minimizar la situación, no decir, pues es que es normal, se da en su contexto o es una situación que su mismo ambiente cultural así se permite. No, no se debe minimizar la situación, se debe dar la gravedad del asunto de lo que representa verdaderamente el que el niño está sufriendo un acto de violencia. No pensar que el niño y la niña tienen la imaginación tan grande que nos pueda inventar una situación de este tipo. Al analizar el problema, ya conocemos el panorama, el niño nos contó todo, ya tenemos una idea general de lo que verdaderamente está viviendo. ¿Qué no debemos hacer cuando ya vamos a analizar lo que el niño ya nos platicó? No depender de preguntas de sí o no. Debemos hacer preguntas abiertas donde el niño pueda expresarse libremente de lo que está viviendo. No forzarlo a hablar de cosas que no quiera decir. A veces son situaciones de las que está viviendo demasiado críticas, demasiado complicadas, demasiado frustrantes, que el niño ciertas cosas no las quiera contar. No se le puede forzar. Evitar las señales de peligro. No insinuarle que es responsable de lo que ha pasado. Si tú estuvieras en tu casa, no te hubiera pasado nada. Si en un momento determinado tus papás no te hubieran dejado solo, no. Es una situación que el niño no es responsable de lo que haya pasado. No cuestionarlos con hechos, sentimientos y motivos de por qué se llevaron a cabo esas situaciones de violencia. En las situaciones posibles que se pueden dar, ¿qué no debemos hacer? No crear ideas inoperables. Es decir, no poderles señalar de hacer algo que sabemos de antemano que es imposible que se lleve a efecto. Algo que en un momento determinado, pues la misma ley, si nosotros no somos los jueces como para dictar una sentencia, no le podemos decir en un momento determinado, va a tomarse esta medida, si sabemos nosotros que no es posible. No permitir que se piense que no hay solución. Hay que hacerle ver que hay personas capacitadas y preparadas y que haremos todo lo posible para encontrar una solución para sacarlo de esa situación. No podemos hacerles sentir que no hay posibilidad de solución. No dejar obstáculos sin terminar o obstáculos sin encaminar. Por ejemplo, si en un momento determinado le planteamos y el padre de familia ya no quiere apoyarlo, pues ya se acabó y ahí se queda, aunque el niño siga viviendo un acto de violencia. Que en un momento determinado vamos con una instancia y por cualquier circunstancia de burocracia no se encuentra el apoyo, decir, bueno, pues ya se hizo lo posible, ya no hay más por hacer. No. Por muchos obstáculos que encontremos, hay otras posibilidades, hay otras instancias a donde se puede uno dirigir para buscar la solución a esta necesidad. Acciones concretas. ¿Qué no debemos hacer? No debemos intentar resolverlo todo con una sola acción. Decir, esta es la única forma para atender este caso y llegar a una solución. No podemos nosotros actuar de esa manera. Querer resolverlo nosotros como docentes involucrados ante la situación en nuestro alumno y nosotros vamos a ser todólogos
para tratar de buscar la forma de solucionarlo. De ninguna manera. No podemos, tenemos que ser conscientes, como lo especifiqué anteriormente, que tenemos que contar con gente especialista, ¿sí? Entonces, eso no podemos caer en ese error. No confrontar al niño o a la niña con su agresor, porque esto en un momento determinado le generaría más ansiedad, más frustración, más dolor al niño estar presente con la persona que lo haya agredido. No tomar decisiones que nos comprometan por largo tiempo, ni ocultarle información al niño o a la niña afectada. Como yo les comenté anteriormente, todo lo que se va a hacer, el niño tiene que tener conocimiento, porque tiene que él ser parte de ese proceso de atención a su necesidad. Y no podemos nosotros tomar las decisiones a largo tiempo, pues se hará dentro de 6 meses, dentro de 8 meses. No, las atenciones tienen que ser a la prontitud, al momento, a las instancias, y que el niño sepa todo el proceso que se va a llevar a efecto. No podemos retraernos de tomar decisiones cuando parezca necesario. Si en un momento determinado tenemos que decidir, pues hay que llevar el oficio a tal instancia, no, pues ahorita hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer en la escuela y pues dentro de una semana lo hacemos. No, hay que ser conscientes de que no podemos dejarlo pasar, sino que es necesario en el momento preciso hacer las acciones pertinentes. Durante el seguimiento, no podemos dejar detalles en el aire o asumir que alguien más resolverá la situación. No podemos pensar que en un momento determinado decir, bueno, ya se canalizó, pues las instancias que siguen ellos van a ver cuál es el proceso. No podemos caer en ese error. Si nosotros estamos apoyando al niño y somos parte de ese apoyo que él siente porque tuvo la confianza de contarnos, nosotros no podemos caer en el error de dejarlo que otros o se resuelvan en un proceso tardío sin involucrarnos y dejarnos al aire. No podemos caer en el error de realizar un plan de acción por nosotros mismos. Es necesario que el plan de acción sea involucrados los especialistas, los terapeutas, el abogado, los padres de familia, el niño, entre todos elaborar cómo vamos a atender el caso y qué es lo que le corresponde a cada quien para encontrarle solución a esta problemática. No dejar la evaluación para alguien más. Si nosotros somos los que dimos el paso para la atención a un niño ante una situación de violencia o abuso, nosotros tenemos que evaluar, involucrarnos en qué se está haciendo, en qué manera benefició al niño, está mejorando, se le está atendiendo, se siente seguro, hubo ese acercamiento con las autoridades precisas en las instancias debidas, se alejó al agresor, el niño ya no está viviendo una situación de violencia, ya tiene un desarrollo más acorde. Eso depende de nosotros, que somos los que desde un principio conocimos cómo se llevaba a efecto toda esta situación de violencia detectada. En la página 16 de nuestro guía hay un documento donde podemos nosotros establecer cuáles son los aspectos que se tienen que considerar y anotar para tener una base de lo que es el caso. En ella nos da una serie de aspectos que tenemos que ir contestando. Ahí está ese documento para que en un momento determinado, cuando se nos llegara a presentar una situación de violencia, pues ese oficio sea el que llenemos con los aspectos que ahí nos señalan. Una vez que ya tengamos documentado el caso, si es muy grave porque hay un abuso sexual o una situación de violencia donde el niño corre riesgo de vida, es importante comunicar la situación a nuestra persona responsable en la escuela, en este caso el director. En cada escuela hay equipos de seguimientos ante situaciones donde corre peligro la integridad de los niños, y a ellos son a los que se les va a presentar este caso. Hay comités escolares con funciones para detectar y seguir los casos. Por ejemplo, nosotros tenemos la ruta de mejora. En la ruta de mejora escolar está la atención a niños que son vulnerables, que se presenten problemas y conflictos en las situaciones de convivencia.
Entonces, dentro de esos aspectos es a donde se puede hacer el planteamiento y hacer el seguimiento de caso a esta situación que se está dando. Comunicar este tipo de casos es importante, ya que se identifica cuáles son las posibles alternativas de solución y determinar en conjunto las estrategias a seguir. El niño no solamente es de un maestro, el niño es parte de una escuela y todos en conjunto se tienen que poner de acuerdo para brindar dentro de la forma de interpretación o dentro de las ideas y las experiencias que cada quien tenga, una guía de atención. Hay escuelas que cuentan con el programa de USAER, donde tienen psicólogos, maestros de aprendizaje, terapeutas, trabajadoras sociales. Por eso necesitamos todos trabajar en conjunto para establecer una guía de atención y que cada uno podamos colaborar para brindarle un ambiente de confianza al niño en la escuela. El análisis del problema. Finalmente tenemos todo el caso bien detallado, llenamos ya nuestro formato con todos los aspectos que nos piden, ya tenemos una establecida de qué manera vamos a atenderlo, nos centramos ya en la identificación de soluciones, cómo, hacia dónde lo vamos a ir, a quién lo vamos a canalizar, qué especialista vamos a necesitar o solicitar nos apoyen para atender estos casos, para darle de manera inmediata una atención, y dentro de ellos nos señala la lectura que se tienen que hacer 3 preguntas claves para poder decir que se ha analizado el problema y se ha detallado claramente cuál es la ruta guía que se va a seguir para atender este caso. ¿Qué podemos hacer? Es una de las preguntas. Nosotros como docentes, la escuela, los padres de familia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué necesitamos para poder realizar la atención? ¿Y quiénes nos pueden ayudar? Estas son 3 preguntas claves que nos deben de servir de guía en el momento que elaboremos nuestra guía de atención. Al realizar la priorización de las soluciones, debemos de tener en cuenta que el interés principal de todo esto es proteger al niño o a la niña. Y que las primeras acciones que se deben de realizar deben ser dirigidas a ponerlo a salvo en su integridad, así como procurar que los adultos responsables participen en este proceso y asuman su compromiso. Por eso decíamos anteriormente que si en un momento determinado los papás sienten que no pueden afrontar, sufren o son gente muy depresivas y que no sienten que puedan brindar el apoyo al niño, pero hay otro familiar que sí sería su respaldo, entonces en ellos debemos de trabajar en el compromiso que debe de estar pendiente, atender y apoyar y acompañar al niño durante todo este proceso que se va a llevar a cabo. Es necesario brindarles la orientación necesaria a los adultos, a los padres de familia, para que sepan qué hacer, de preferencia con asesores especialistas en el tema. Enlistar las respuestas y responsabilidades que cada quien debe de llevar a efecto dentro de lo que es implicado en este caso. Estas opciones se deben de ordenar paso a paso para establecer las rutas de acción. Se le presentan al familiar para que él sepa cómo se va a actuar, cuándo se va a actuar y qué proceso se va a seguir y hacia dónde vamos a dirigirnos, para que tenga conocimiento detenidamente de toda la atención a esta situación de violencia. Las herramientas que nos van a servir para llevar a efecto esta atención dentro de la guía de detección y seguimiento a casos de abuso y violencia sexual son 4 los aspectos o las herramientas necesarias para poder llegar a hacer el análisis de casos de violencia. Primero, documentar el caso. Ya anteriormente les especifiqué cómo vamos a documentar todo el proceso que se debe de seguir,
quiénes nos van a brindar la información, cómo lo vamos a llevar a cabo. Luego hacer un mapeo institucional, es decir, en este mapeo institucional es todas las instancias, el Departamento de Derechos Humanos, el DIF, el Ministerio Público, todos los que en un momento determinado en nuestra guía nos señala que puedan ayudarnos a atender esa situación. Ahí vamos a hacer un mapeo, cuáles son todas las instancias las cuales vamos a recurrir para poder atender este caso. Establecer muy claramente la red de apoyo familiar. ¿Quiénes son los que van a acompañar al niño? ¿Qué parte de la familia se va a involucrar en la atención de estas situaciones de violencia que el niño está viviendo? Y además, considerar que los principios del sistema de protección del niño se van a basar en los principios que se establecen en la Convención sobre los Derechos de los Niños. Recuerden que anteriormente les dije que esta guía está basada específicamente en los derechos emanados, en los derechos humanos, en los derechos de la ley de los niños, niños y adolescentes y en los derechos de la Convención de los Niños establecidos por la Organización de las Naciones Unidas. La familia que rodea al niño necesita una orientación con el fin de saber cómo manejar la situación de violencia que vive el niño. Si el caso es un abuso o una violencia sexual, se debe de establecer el apoyo terapéutico pertinente para la familia y para el niño. Si en un momento determinado la familia quiere denunciar al adulto que abusó de su hijo, debemos de asegurarnos que una institución los pueda orientar legalmente y puedan acompañarlos durante este proceso. Cada instancia tiene que brindarle los apoyos necesarios a los padres de familia o a la familia para poder atender a los niños en este tipo de casos. Si las personas que nos platican la situación que vive el niño son familiares indirectos o conocidos o vecinos, nosotros en nuestra documentación tenemos que especificar bien claro cómo fue que se enteró esta persona de la situación que el niño vivía. ¿Cuál es la situación general que él, como testigo, nos puede señalar? ¿Qué espera él que se haga como escuela para poder atender al niño ante esta situación de la cual es testigo? ¿Y de qué manera va a aportar para que el niño sea atendido y solucionado su problema de violencia que vive? Si por el contrario, los familiares son los que nos presentan el caso, las situaciones vendrían siendo a la misma preguntas. ¿Cómo se enteraron? ¿Cuál es la situación que ellos conocen de manera general? ¿Qué esperan que la escuela haga? ¿Y de qué manera van a aportar al caso del niño? Si por el contrario nosotros como personal de la escuela o cualquier otro compañero o cualquier otro personal del plantel hemos observado los cambios de comportamiento del niño o podemos haber sido testigos de alguna situación de violencia que se puede generar una violencia escolar, tenemos que identificar qué factores de riesgo está viviendo el niño. Aplicarles la primera guía del primer contacto que ya anteriormente mencioné, cómo le vamos a ir haciendo preguntas en relación a esa modificación que el niño nos ha estado presentando o de acuerdo a alguna plática que él nos haya generado por la confianza que tenemos. Identificar al niño qué situación de apoyo es la que espera de nosotros en relación a la situación que vive. Hay algo muy importante que hay que resaltar. Un maestro a veces da una imagen de ser muy apartado o ser demasiado estricto y no hay la confianza en un niño para acercarse ni siquiera para en un momento determinado alguna tarea, porque como que hay una separación entre el alumno acá y el maestro acá, por la manera en como el maestro a veces actúa.
Si se presenta un caso de este tipo, es difícil que en ese momento el maestro pretenda que el niño se gane la confianza de poder expresar. Es difícil, es complicado. Cuando ya en un momento determinado ya el niño le conoce, no hay esa cercanía, es difícil que en este momento que el maestro ha detectado que el niño está sufriendo un acto de violencia, quiera modificar su comportamiento y generar una confianza en el niño, porque no la lograría en un momento determinado pronto para poder atender este caso de los alumnos. Por eso hay mucho consejo ahí de que nosotros como docentes tratemos desde un principio de ganarnos la confianza en el niño para que tenga esa oportunidad de contarnos qué vive, qué le sucede, por qué en un momento determinado se pueda sentir solo, no necesariamente porque sufra un acto de violencia, sino porque también tenga algún problema de rezago escolar y que pueda con toda la seguridad de poderse acercar al maestro porque el maestro lo va a ayudar, siente que es un amigo, el cual lo escucha y lo atiende en cualquier circunstancia. Las prioridades para todos, tanto las personas externas, personas que no son familiares directos del niño o familia directa del maestro o personal de la escuela, la prioridad son atender la salud emocional y la salud física del niño. Para ello, tenemos que hacer la elaboración de nuestra ficha de caso. Desde el momento en que tenemos conocimiento de un caso de violencia, no podemos hacer una omisión. Recuerden que el día de ayer el miércoles, vimos el artículo 12 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde nos maneja que podemos caer en un acto legal cuando hacemos una omisión ante una situación donde se está haciendo violencia a los derechos de los alumnos. ¿Cómo hacer en un dado caso un análisis de la situación? El agresor implicado, ver si es una persona cercana o lejana hacia el niño. ¿Qué riesgos presentan para el alumno? ¿Qué riesgos presentan para el ambiente familiar? ¿Y qué apoyo institucional se le va a proporcionar? A nuestros amigos que nos visualizan, vamos a dar una pauta de tiempo para escuchar sus comentarios. ¿Qué les parece el video? ¿Cómo estamos trabajando el tema? ¿Cómo lo consideran de importante? Esto sí, en un momento determinado nos dan en el examen de ingreso o de oposición, nos presentan casos que nos señalan qué harías y nos dan una pauta para que nosotros enlistemos cuál es la primera medida que se tiene que tomar, ¿sí? Entonces es muy importante el análisis de esa lectura y la que vimos el miércoles. Les leo si nos hacen algún comentario con respecto hasta lo que ahorita hemos comentado. Muy bien, yo creo que hemos sido bastante claros. Ha sido muy fluida y comprensible lo que estamos comentando, porque pues no les leo qué opiniones tienen al respecto. Recuerden que la oportunidad de hacer reflexión o comentar enriquece la percepción que podamos tener del tema. A veces cuando hacemos una lectura podemos interpretarlo de una manera, cuando la dirigimos a experiencias y a situaciones que en un momento determinado pues hemos vivido, pues nos da la oportunidad de interpretarlo de una manera más apropiada y que podamos saber cómo actuar en un momento determinado.
es lo idóneo que podríamos considerar es no vivir con nuestros alumnos una situación de ese tipo. Pero tampoco podemos cerrar los ojos a la realidad. Existen niños que sufren, pero no encuentran la mano amiga que les pueda brindar el apoyo para salir adelante. Si en un momento determinado como docentes conocemos y sabemos qué hacer, ese niño podrá tener la confianza de decir, yo necesito tu ayuda. Muy bien, vamos a hacer una reflexión general de lo que nos habla la lectura. Nos señala que debemos de tener muy presente en el momento que vamos a detectar casos de violencia, de abuso y de explotación sexual. Primero que nada, no tenemos que perder de vista que la atención se debe centrar en el niño y en la niña. Él es el principal, el objetivo, el único que nos debe de centrar nuestra atención para brindarles todo el apoyo preciso para ayudarlo, que sienta esa confianza de que va a haber una mano amiga, de que hay alguien interesado, alguien que lo aprecia, que lo quiere y que va a buscar la manera de encontrarle una solución que no es culpable, pero que sí hay una forma de darle la oportunidad de ser feliz y de solucionar esa dificultad que está viviendo. Enfocarnos en su proceso emocional. Es importante reconocer que un niño que vive esta situación vive frustrado, enojado, triste, deprimido, con su autoestima por los suelos. Son niños que sienten a veces que vinieron de más a la vida, porque se sienten solos, porque sienten que cómo es posible que hasta el momento nadie haya descubierto lo que está viviendo. Por eso es importante enfocarnos en ese proceso de emociones que él está viviendo y atenderlos, generándole la confianza precisa, como decía anteriormente, desde el principio que recibimos a nuestros niños el primer día de clases, tenemos que hacerles saber que tienen una mano amiga, un compañero, una persona que les va a escuchar, que cree en ellos y que tengan toda la confianza de poder platicar lo que les hace feliz, pero también lo que les origina tristeza. Es aceptar, es importante aceptar que los niños pueden sufrir. Vivimos unos momentos muy difíciles en la sociedad donde se observan abusos en gran cantidad generados por situaciones familiares de abandonos, donde los papás ambos trabajan, dejan a los niños solos, a veces a cuidado de personas desconocidas, que no tienen un conocimiento claro de quiénes son, pero la misma necesidad les hace aceptar dejar a sus hijos bajo el cuidado de personas donde no hacen una averiguación previa para verdaderamente saber a quién se los están dando. Es importante reconocer que cuando descubrimos esto, no podemos poner al niño a una confrontación con esta persona que lo está agrediendo. Es importante hacerle saber que tenemos conocimiento y que esa persona jamás volverá a acercarse a hacerle nada, ningún daño, porque ya cuenta con alguien que lo va a defender bastante. Debemos actuar con cautela. A veces, si en un momento determinado hacemos una acción que ponga sobre aviso a la persona que lo agrede, puede generar un acto de violencia más grave. Debemos de actuar con toda la precaución. Aquí en esta parte es muy importante reconocer que no podemos tomar decisiones que pongan en riesgo al niño y tampoco a nosotros como docentes. Por eso debemos de apoyarnos en los especialistas
en hacerle de conocimiento a las instancias debidas, que ellos conocen cómo se debe llevar a efecto todo un proceso de investigación y no poner en riesgo a nadie, sino simplemente saber cómo actuar, dándole al niño esa oportunidad de apoyo, pero sin poner en riesgo a nadie. No le podemos dar consejos directos porque no conocemos las leyes, no somos abogados de protección a la niñez. Ellos sí conocen más a detalle situaciones porque están adentrados en actos frecuentes de defensa ante este tipo de situaciones. Conocen cómo tratar a la gente involucrada en estos delitos, saben el proceso a seguir, por lo tanto, ellos son los que en un dado momento nos pueden dar las orientaciones precisas de qué hacer. Nosotros no podemos señalar porque verdaderamente no tenemos el conocimiento pleno de lo que verdaderamente debe de ser el proceso legal para atender estos casos. Ser pacientes, saber que en un momento determinado quisiéramos nosotros que el niño nos contara detalladamente y rápido todo lo que está viviendo, pero es un acto de avance, de confianza que debe ser poco a poco. Todo lleva su tiempo, lleva su proceso. A veces en un momento determinado la familia no puede tomar la decisión tan abrupta de aceptar y ayudar. En un dado momento pueden hasta decir, bueno, ya el niño ya se siente bien, ya se desahogó, ahí queda. Y nosotros no tenemos por qué desesperarnos, es hacerle reflexión de que es preciso que el niño en un momento determinado compruebe que está fuera de riesgo. No prometerles algo que no sea posible. Nosotros debemos de ser conscientes y reales de señalarles lo que es el proceso de seguimiento y en base de ello, de acuerdo a lo que las autoridades pertinentes nos señalen, es hacerles saber qué es lo que vamos a hacer. No darles falsas esperanzas. Usar siempre un sentido de esperanza, de decir, es posible defenderlo, ayudarlo, las leyes nos lo van a permitir, pero todo va a ser a un proceso de atención de acuerdo a lo que nos digan las autoridades. Establecer un compromiso de búsqueda de ayuda, buscar los terapeutas, los psicólogos, quienes orienten al niño, a la familia, también a nosotros como docentes, para saber cómo orientarlo, cómo atenderlo en clases, de qué manera manejarlo, de cómo hacerle sentir que se encuentra bien. Ser conscientes que la solución no va a depender únicamente de lo que el maestro dice, sino de lo que todos juntos vamos a hacer para sacar al niño adelante ante su situación. Leo aquí una situación, dice que una situación así no te ha tocado vivir. Qué bueno, es lo que yo decía anteriormente, hasta ahorita podríamos decir, qué bien que un maestro no viva. Esperemos que verdaderamente sea eso, no porque simplemente no lo hemos detectado. Sí es importante que podamos estar seguros y señalar, gracias a Dios en mi escuela no hay, gracias a Dios en mi escuela no se presenta, porque atendemos los casos, pero puede ser una suposición. Más vale estar más capacitado, más orientado, más observador, para que podamos decir con toda la confianza, conozco a mis alumnos, conozco su ambiente y verdaderamente puedo decir, en mi salón de clases no hay este tipo de actos. La distribuidora de ANICAC nos señala, me parece sumamente importante saber a qué instancias acudir en un momento determinado. Gracias por la información. Claro que sí, es importante en esta guía que hemos compartido con algunos compañeros, si en un dado caso alguien quiere conocer, porque a veces también los padres de familia no saben cómo proceder, a quién ir, y sí es necesario conocer todas las instancias para poder decir, si yo soy testigo, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Con quién me puedo acercar? ¿De qué manera puedo apoyar? Porque cuando tenemos conocimiento de que algún niño menor
está sufriendo de un acto de violencia, nos sentimos frustrados de no saber a quién dirigirnos. Y es importante conocer a las instancias debidas para poder acercarnos y hacer la denuncia adecuada, anónima, para que se averigüe y se le brinde a ese niño la oportunidad de que alguien lo defienda. Aquí Viero nos dice, pero si algún día se me presenta una situación, así ya sé cómo ayudarlos de manera oportuna y adecuada. Claro que sí, esa es la finalidad, es conocer. Yo les decía anteriormente, este es un tema de análisis de la bibliografía para el examen de ingreso, pero es un tema muy importante que no solamente es para los que vayan a presentar examen y obtener la oportunidad de una plaza para entrar al sistema educativo, sino es un tema que se debe dominar, porque todos los que estamos cercanos a los niños tenemos que conocer para saber cómo actuar y brindarle al niño la oportunidad de que lo defendamos ante una situación de este tipo. Muy bien, es importante conocer cuál es la intervención que el Estado y la coordinación de las diferentes instancias que deben hacer para garantizar la integridad y el bienestar de nuestras niñas, niños y jóvenes. Este mecanismo de interrelación de esfuerzos conscientes, acciones organizadas y protocolos centrados en la infancia se le denomina un sistema de protección de la infancia. Es imposible que un solo órgano público pueda contar con el grado necesario de especialidad y conocimiento de las distintas áreas que se requieren para atender casos de este tipo. La única manera de garantizar calidad en la intervención en la naturaleza de estos tipos de actos violentos es una acción coordinada con las instituciones especializadas. ¿Cuáles son los principios que se deben de seguir en un sistema de protección de la infancia? Primero, que el interés superior es el niño. Todo adulto, todo servidor público, toda sociedad civil, el Estado y la sociedad en general deben atender de manera prioritaria las necesidades y el bienestar del niño y la niña. Desde el momento que se tiene conocimiento de un acto de violencia físico, psicológico, de tipo sexual o por negligencia y abandono y a daños físicos y emocionales, desde ese momento todos y todas las instancias debidas tienen la obligación de garantizar el apoyo al niño ante esas circunstancias. Participación. Aparte de reconocer que nuestros niños y niñas tienen derecho a opinar y que sean tomadas en cuenta en los asuntos que les afecten directamente, implica que cada acción que se realice para su protección tenga que ser consultada con ellos. Ellos tienen que ser conscientes y estar de acuerdo y sugerir de qué manera se pueden llevar a cabo las acciones para poder atender su caso. No podemos hacer nada oculto del niño. Tiene que saber exactamente cuál es el procedimiento que se debe seguir. No hacer una discriminación. Esto es que no puede haber una respuesta donde se haga distinción por algún motivo. Puede darse a través de las leyes, por actitudes de los institucionales, por las inacciones de partes que tienen que garantizar el derecho del niño y la niña. Porque en un momento determinado el contexto social haga que no se le dé la atención, que se considere que porque son niños no haya prioridad por atender o brindarle el apoyo necesario. La supervivencia y su desarrollo. El bienestar de los niños y las niñas en total en su esfera de vida es la base de todo principio de la sociedad. Su desarrollo es un concepto integral que demanda que se le haga la consideración a su desempeño y desarrollo físico, cognitivo, emocional, social,
cultural y espiritual. Tenemos que ser conscientes que se tiene que atender de manera integral todos estos aspectos para que el niño verdaderamente tenga un bienestar en su ambiente. ¿Cuáles son las instancias o los actores locales que deben proteger a los niños, niñas y adolescentes? Primero tenemos las instancias estatales de impartición de justicia. Esta viene siendo el Ministerio Público o las fiscalías especializadas como son la del menor y la familia, el Instituto de la Mujer, el Instituto del Inmigrante, etc. También existen las instituciones estatales de defensa de los derechos como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Las instituciones de asistencias como las autoridades de salud, de educación, de servicio, como el DIF y la Procuraduría del Menor. Y las organizaciones no gubernamentales que vienen siendo las diferentes organizaciones que se dedican a ofrecer servicios especializados para casos particulares de abusos sexuales y de violencia. Por ejemplo, psicólogos que estén registrados, terapeutas, trabajadores sociales, que en un momento determinado están registrados para apoyar ante esos casos. Es necesario que sepamos que el Estado tiene la obligación de atender casos de violencia y abusos con una atención médica y psicológica de urgencia. Cuando nosotros en un momento determinado necesitemos llevar a un niño ante una instancia de salud, es inmediata la atención, porque la ley así nos especifica que todas las instituciones del Estado tienen la obligación de brindarle al niño cualquier atención generada por ser víctima de algún tipo de delito. Dentro de ello viene una exploración y atención médica, psiquiátrica, que debe ser por personal de su mismo sexo. Debe estar presente un familiar o una persona de mucha confianza, porque el niño se tiene que sentir seguro de que hay alguien conocido que lo está resguardando. Este tratamiento debe ser gratuito y es tratamiento postraumático para la recuperación de su salud mental. También debe de haber asesoría jurídica y otros derechos que les proporcione el agente del Ministerio Público, que debe ser de manera pronta, gratuita e imparcial. Debe de informarle oportunamente cuáles son sus derechos, recibir todas las pruebas requeridas para acreditar que es un delito y la probable responsabilidad que tengan los delincuentes que incurrieron en ese acto de violencia física, emocional, psicológica o sexual en el niño. Pues hasta aquí, compañeros maestros, es el tema que analizamos el día de hoy, que es la guía para la detección, seguimiento ante situaciones de casos de violencia y abuso sexual. Espero que haya sido entretenido, importante, claro, que verdaderamente le encuentren la importancia y el valor a toda esta información que hemos presentado el día de hoy. Son dos temas que hemos analizado, que verdaderamente pues nos dan una pauta de poder decir, ya sé qué hacer, ya sé cómo hacer, ya identifiqué que le debo ser claro a mi alumno, especificar detalladamente que soy y debo ser una persona que le brinde confianza para que me pueda plantear o platicar cualquier situación en la que esté viviendo, hacerle saber que no está solo, pero no podemos caer en el error de actuar de manera incorrecta, porque le daríamos
mayor problemática a la situación que el niño esté viviendo. Nosotros tenemos que tener conocimiento pleno para saber cómo actuar, a dónde actuar, quiénes nos pueden brindar todo el apoyo necesario para atender a los casos como los que se acaban de presentar. Les agradezco la atención, que hayan compartido esta hora con 20 minutos de este tema muy importante. Sí les invito a que posteriormente nos brinden comentarios que nos permitan clarificar sobre esta situación. Si en un dado caso viven una situación de este tipo, pueden comunicarse con nosotros y les podríamos presentar la orientación de acuerdo a la experiencia y conocimiento del tema, y les podemos brindar también la información precisa de cuáles son las instancias y cuáles son los procesos que se deben de seguir para atender casos de este tipo. Es importante reconocer que sí se dan actos de violencia hacia el niño, que los tenemos que identificar y que los tenemos que apoyar. Tenemos que brindarles la oportunidad. Si queremos que la sociedad cambie, tenemos que enseñarles que hay una manera. Sabiendo, se puede encontrar solución. Les agradezco el que hayan seguido esta proyección y nos vemos próximamente. Vamos a analizar el siguiente tema, que se llama Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En esta nos especifica claramente cuáles son los derechos que tienen ellos, nuestros alumnos, y que en un momento determinado como maestros debemos de cuidar, de no omitir, de saber, así como en un momento determinado podríamos señalar que defendimos nuestros derechos laborales en el 2013 cuando fueron violentados con la reforma educativa, también hay que reconocer que nosotros somos los luchadores sociales. Esos luchadores sociales que también los derechos de nuestros niños son parte de esa oportunidad de defensa y nosotros debemos de ser su voz para defenderlos. Muchas gracias, buenas noches y seguimos en contacto.